Hay cosas que damos por sentadas, ¿verdad? Rituales, símbolos, cosas que parecen venir de un pasado inmemorial. Pero, ¿y si muchas de esas tradiciones que creemos antiguas fueran, en realidad, invenciones bastante recientes? Venga, vamos a meternos de lleno en este tema. A ver, pensemos en Escocia. ¿Qué imagen se nos viene a la cabeza? Seguramente la de un Highlander con su kilt, el tartán de su clan, todo un símbolo de orgullo ancestral. Pero, ¿es de verdad tan antiguo como nos han contado? Pues la respuesta es, cuando menos, sorprendente. El kit moderno, esa falda plisada tan icónica, no es una prenda medieval, ni mucho menos. Fue inventado en la década de 1720. Y lo más fuerte es que lo inventó un industrial inglés por un motivo súper práctico. Necesitaba que la ropa de sus trabajadores fuera más segura para manejar la maquinaria. Y ojo, porque la idea de que cada clan tiene su propio tartán es todavía más reciente, una invención del siglo XIX para fomentar una identidad romántica. Y esto no es un caso aislado, ¿eh? Pensemos en otro ejemplo. El solemne mensaje de Navidad de la monarquía británica, que parece una costumbre de siglos. Pues no, se instauró formalmente en 1932, con la llegada de la radio. Todo esto nos lleva a una idea mucho más grande. Estos ejemplos no son solo anécdotas curiosas. En realidad, ilustran un concepto histórico clave que nos ayuda a entender cómo se construyen las identidades y, sobre todo, cómo se legitima el poder. Y aquí está el concepto fundamental, la tradición inventada. Los historiadores lo definen como un conjunto de prácticas que, a base de repetirse, nos dan la sensación de que conectan con un pasado larguísimo, casi eterno. Pero, y este es el quid de la cuestión, esta conexión con el pasado es, en gran medida, una ficción. Se crean para responder a necesidades del presente, pero se visten con ropajes del pasado para darles más autoridad, más peso. Es muy importante no confundir esto con una costumbre. Una costumbre es algo vivo, flexible, que se va adaptando con el tiempo, permite la innovación. En cambio, una tradición inventada es rígida, inmutable, su poder viene precisamente de que no cambia, de que se repite una y otra vez de la misma manera. Vale, si estas tradiciones son a menudo ficticias, ¿por qué las sociedades se toman la molestia de crearlas? ¿Qué propósito tienen? Pues mira, básicamente cumplen tres funciones clave. La primera, crear cohesión social. Generar ese sentimiento de nosotros, de pertenencia a un grupo. La segunda, legitimar el poder, ya sea de una institución o de un gobernante. Le da un barniz de antigüedad, como si siempre hubiera estado ahí. Y la tercera es la socialización, enseñar a toda la comunidad un mismo conjunto de valores y formas de comportarse. Y ojo, porque este fenómeno no ocurre en cualquier momento. Aparece con especial fuerza en periodos de cambio social rapidísimo, como fue la Revolución Industrial o la formación de los estados modernos. Cuando las viejas formas de vida y los lazos de siempre se rompen, se crea un vacío, y estas nuevas tradiciones se inventan para llenar ese vacío. Para que esto no se quede en algo teórico, vamos a ver cómo funciona en la práctica con un caso de estudio de enormes consecuencias, la creación de la Argentina moderna a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX, Argentina se enfrentaba a un reto descomunal: unificar un territorio enorme, integrar a millones de inmigrantes y consolidar un Estado-nación. Aquí, la campaña militar del general Roca, conocida como la Conquista del Desierto, fue un momento decisivo. Pero para justificarla, se construyó una narrativa muy potente, una tradición inventada: la idea de que era un proceso civilizador necesario e inevitable para que llegara el progreso. Esta diapositiva lo ilustra perfectamente. Vemos la doble cara de esta construcción nacional. Por un lado, se promovía la inmigración europea con la idea de un crisol de razas para asimilar a todos los recién llegados en una nueva identidad argentina, pero al mismo tiempo se definía a los pueblos indígenas como el enemigo íntimo, un obstáculo para esa civilización que debía ser excluido o directamente eliminado. Se estaba inventando quién pertenecía a la nación y quién no. Y para inculcar esta nueva identidad, sobre todo en los hijos de los inmigrantes, el Estado desplegó todo un arsenal de herramientas. La escuela pública se convirtió en la gran fábrica de argentinos. Ahí se promovía el culto a los símbolos patrios, la bandera, el himno, y se enseñaba una historia oficial llena de héroes y batallas gloriosas. Se estaba socializando a toda una población en una tradición recién creada. Pero estas tradiciones inventadas no solo viven en los libros de texto o en las ceremonias. Para que de verdad perduren, a menudo necesitan hacerse físicas, materializarse en el paisaje que nos rodea. El relato del general Roca, como padre de la Argentina moderna, se grabó literalmente en piedra. Se levantaron imponentes monumentos ecuestres, se le dedicaron ciudades y calles por todo el país. Y esto no era simple decoración,
Era una forma de crear un culto oficial, de solidificar una única interpretación de la historia y hacer que pareciera eterna, indiscutible para las generaciones futuras. Y aquí es donde vemos que estas tradiciones no son estáticas. Hoy en día, la figura de Roca y lo que representan son objeto de un debate intensísimo. Las peticiones para retirar sus estatuas demuestran que la historia no es algo cerrado, sino un campo de batalla. Lo que una generación consagró como una tradición heroica, las siguientes pueden desafiarlo, intentando desmontar esa invención y proponer otras narrativas. Así que el punto clave de todo esto es que muchas de las cosas que consideramos sagradas y antiguas son en realidad construcciones que cumplen una función muy concreta en el presente. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final fascinante para reflexionar. De todas las tradiciones que nos rodean, en nuestra propia cultura y sociedad, ¿cuáles son mucho más inventadas de lo que aparentan?